Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo devastador mundo de Amor Prohibido, pero con un giro. Vamos a explorar las decisiones secretas y las consecuencias desgarradoras que se esconden detrás de esta icónica telenovela turca. ¿Están listos para descubrir los secretos más oscuros y los momentos más impactantes que probablemente te destrozarán el corazón? Porque yo sí. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, dramas, y todo lo relacionado con el entretenimiento que nos apasiona. Créeme, no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Amor Prohibido o Aşk Memnu, como se conoce en Turquía, es una telenovela que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La historia, basada en una novela clásica, nos presenta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aparentemente un matrimonio por conveniencia, una forma de escapar de la sombra de su madre y asegurar un futuro confortable. Pero lo que Biter no esperaba era la intensa atracción que sentiría por Belul, el sobrino de Adnan, un joven carismático y mujeriego. Y aquí es donde empiezan las decisiones que te destrozarán. La primera, y quizás la más crucial, es la decisión de Biter de casarse con Adnan. Claro, podemos entender sus motivos, la necesidad de seguridad, el deseo de venganza contra su madre. Pero al mismo tiempo, esta decisión la ata a una vida que no desea realmente, a una jaula dorada que eventualmente la asfixiará. Es una decisión comprensible, pero con consecuencias terribles. Luego está la decisión de Belul de dejarse seducir por Biter. Belul es un personaje complejo, un joven lleno de encanto pero también de inseguridades y miedos. Él sabe que lo que está haciendo está mal, que está traicionando la confianza de su tío y poniendo en riesgo a toda la familia. Sin embargo, la tentación es demasiado fuerte y cede a sus impulsos, desencadenando una serie de eventos catastróficos. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de pasión y culpa, un secreto a voces que corroe la atmósfera de la mansión Ziyagil. Cada encuentro clandestino, cada mirada robada, cada palabra susurrada se convierte en una bomba de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento. Y las decisiones que toman para mantener su romance oculto, las mentiras, las manipulaciones, los engaños, solo profundizan el hoyo en el que se están hundiendo. Pero no son solo Biter y Belul quienes toman decisiones que te destrozarán. Adnan, en su ceguera, en su confianza inquebrantable, toma la decisión de ignorar las señales, de no ver lo que está ocurriendo justo delante de sus ojos. Su amor por Biter es genuino, pero también es ingenuo, y esa ingenuidad lo convierte en una víctima más de esta trágica historia. Y no podemos olvidar a Nihat y Peyker. Su matrimonio, también construido sobre bases poco sólidas, se ve afectado por las decisiones de Biter y Belul. Nihat, ambicioso y desesperado por el éxito, se ve envuelto en turbios negocios que lo alejan de su esposa y lo exponen al peligro. Peyker, por su parte, lucha por mantener su matrimonio a flote, pero se siente cada vez más sola y abandonada. La serie está llena de momentos que te dejarán sin aliento, de giros inesperados que te harán cuestionar tus propias convicciones. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable y la forma en que intentan resistirse a sus deseos, o ceder ante ellos, es a la vez fascinante y perturbadora. Cada escena está cargada de simbolismo, de miradas que lo dicen todo, de silencios que gritan más fuerte que las palabras. Uno de los momentos más impactantes es, sin duda, el descubrimiento de Elif, la amiga de Nial, sobre la relación entre Biter y Belul. Su inocencia y su vulnerabilidad la convierten en una víctima colateral de este romance prohibido. Su confrontación con Biter es desgarradora, y su posterior intento de suicidio es una clara muestra de las consecuencias devastadoras de las decisiones de otros. Y por supuesto el final. Un final que te rompe el corazón en 1000 pedazos. La desesperación de Biter, su sentimiento de culpa y su incapacidad para escapar de la jaula que ella misma ha construido la llevan a tomar la decisión final, la más trágica de todas. Su suicidio es un acto de desesperación, una forma de escapar del dolor y la vergüenza que la consumen. La muerte de Biter deja un vacío irreemplazable en la vida de todos los que la conocieron. Adnan, destrozado por la traición y la pérdida, se da cuenta de la magnitud de su ceguera.
Belul, atormentado por la culpa, huye incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Niall, desilusionada y herida, pierde la inocencia y se ve obligada a madurar de golpe. Amor prohibido no es solo una telenovela, es un retrato crudo y realista de la naturaleza humana, de nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras ambiciones y nuestras debilidades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen en nuestras vidas y en la vida de los demás. Es una historia que te destrozará, sí, pero también te dejará una huella imborrable. En resumen, en este vídeo hemos explorado los secretos y las decisiones que te destrozarán en Amor prohibido, desde el matrimonio de Peter con Adnan hasta su trágico final. Hemos analizado las motivaciones de los personajes, las consecuencias de sus actos y el impacto que tienen en la vida de los demás. Hemos visto cómo un romance prohibido puede destruir familias, sueños y hasta vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Amor prohibido. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es la decisión que más les impactó? ¿Están de acuerdo con el final? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.